Interpretación y cumplimiento del contrato de apertura de crédito simple y de la Constitución de hipoteca, Infonavit, México. Marco legal de la cláusula 11ª, actualización del saldo del crédito, del contrato de apertura de crédito simple y de la Constitución de hipoteca. Capítulo 2. Contrato de apertura de crédito simple y de la Constitución de hipoteca. Cláusulas financieras. Cláusula 11ª. Actualización del saldo de crédito. El trabajador acepta en este acto que el saldo insoluto del crédito se incrementará en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal. A partir de la fecha en que entre en vigor en el Distrito Federal el aumento de que se trate de dicho salario, y por consiguiente el trabajador se obliga a pagar al Infonavit el saldo insoluto del crédito que resultare del ajuste que se hiciere conforme a lo antes estipulado. Contrato de apertura de crédito simple y de la Constitución de hipoteca. Cláusulas generales. 30. Jurisdicción. Para todo lo relacionado con el cumplimiento y la interpretación de los actos jurídicos contenidos en el presente instrumento, las partes expresamente convienen en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a los de los tribunales competentes en el lugar donde se ubique el inmueble objeto de esta escritura, a elección de la parte actora, por lo que el trabajador renuncia a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que, por razón de su domicilio presente o futuro, del lugar de celebración de este instrumento o de su nacionalidad, pudiera corresponderle. Condiciones generales de contratación que ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores a sus derechohabientes para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda. Capítulo 1. Condiciones previas a la contratación. El Infonavit, como organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio creado por la ley del Infonavit, en su carácter de administrador del Fondo Nacional de Vivienda, en cumplimiento de su objeto institucional previsto en la fracción 2 del artículo 3 de la misma ley del Infonavit, y de conformidad con las reglas otorgará al trabajador derechohabiente, en lo sucesivo mencionado indistintamente como trabajador o derechohabiente, un crédito, en adelante designado como crédito, destinado a la adquisición en propiedad de su vivienda. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Artículo 3. El Instituto tiene por objeto 1. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para a. Adquisición en propiedad de habitaciones cómodas y higiénicas. B. La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones. Y C. El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. 3. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores. Y 4. Lo demás que se refiere a la fracción segunda del apartado A del artículo 123 constitucional y el título cuarto, capítulo 3 de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece. Ley Federal del Trabajo, título cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones, capítulo 3. Habitaciones para los trabajadores. Artículo 137. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas. Ley de Vivienda, de la Política Nacional de Vivienda, capítulo 1, de los lineamientos, artículo 6. La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley,
y deberá considerar los siguientes lineamientos. Tercero, promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título sexto. Del Trabajo y de la Previsión Social. Artículo 123. Apartado A. Fracción 12. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas y higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos créditos barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Interpretación y cumplimiento de la condición no legal de la cláusula 11ª, actualización del saldo del crédito, del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Infonavit, México. Marco legal de la condición no legal de la cláusula 11ª, actualización del saldo de crédito, del contrato de apertura de crédito simple y de la constitución de hipoteca. Cláusula 11ª, actualización del saldo de crédito. El trabajador acepta en este acto que el saldo insoluto del crédito se incrementará en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal a partir de la fecha en que entre en vigor en el Distrito Federal el aumento de que se trate de dicho salario y por consiguiente el trabajador se obliga a pagar al Infonavit el saldo insoluto del crédito que resultare del ajuste que se hiciere conforme a lo antes estipulado. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción 2 del artículo 42 se actualizará bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados, sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, para el caso de los créditos otorgados en vez de salarios mínimos, en el evento de que el salario mínimo se incremente por encima de la unidad de medida de actualización, el instituto no podrá actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de dicha unidad de medida y actualización durante el mismo año. Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4% anual sobre saldos insolutos. El instituto también otorgará a solicitud del trabajador créditos en pesos o unidades de medida de actualización conforme a las reglas que el efecto determine su Consejo de Administración, las cuales deberán propiciar que las condiciones financieras para los trabajadores no sean más altas que las previstas en los párrafos anteriores y previendo en todo momento las medidas para que se preserve la estabilidad financiera del instituto y se cubran los riesgos de su cartera de créditos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años. Ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Capítulo 1 de la moneda y de su régimen legal. Artículo 6. Las oficinas públicas de la Federación, de los estados y de los municipios estarán obligadas a recibir las monedas a que se refiere el artículo que antecede, sin limitación alguna, en pago de toda clase de impuestos, servicios o derechos. Artículo 7. Las obligaciones de pago
de cualquier suma en moneda mexicana se denominarán invariablemente en pesos y en su caso sus fracciones. Dichas obligaciones se solventarán mediante la entrega por su valor nominal de billetes del Banco de México o monedas metálicas de las señaladas en el artículo 2. No obstante, si el deudor demuestra que recibió del acreedor monedas de las mencionadas en el artículo 2 bis, podrá solventar su obligación entregando monedas de esa misma clase de conforme a la cotización de estas para el día en que se haga el pago. Código Civil Federal. Libro cuarto de las obligaciones. Primera parte. De las obligaciones en general. Título primero. Fuentes de las obligaciones. Capítulo 1. Contratos. Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Código Civil Federal, título quinto del mutuo, capítulo 2, del mutuo con interés. Artículo 2395. El interés legal es el 9% anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal, pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. Décimo primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Apertura de crédito con garantía hipotecaria. Caso en que procede la nulidad del contrato relativo por vicios del consentimiento. Si en un juicio especial hipotecario se encuentra acreditado que la institución de crédito acreedora, a través de un folleto explicativo elaborado por ella misma, ofreció a los acreditados un crédito pagable en un plazo máximo, cuyo importe no se incrementaría durante la vida del crédito y sin refinanciamiento de intereses. Por otro lado, quedó demostrado con la prueba pericial en materia de cálculos matemáticos financieros que el crédito otorgado a los demandados no se pagará dentro del plazo máximo pactado. Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia del Crédito Garantizado. Capítulo 2. Información previa. Artículo 5. Las entidades, tratándose de créditos garantizados a la vivienda, deberán en sus establecimientos abiertos al público proporcionar a quienes lo soliciten o permitir que se obtenga de un medio electrónico ubicado en dicho establecimiento un folleto impreso cuyo objeto será informar los términos y condiciones de los créditos garantizados a la vivienda que ofrece la entidad y cuyo contenido mínimo será: 3. Tasa de interés ordinaria, moratoria y el costo anual total. 4. Plazos, sistema de amortización y periodicidad. Fundamentación y lógica legal de la interpretación y cumplimiento de la condición no legal de la cláusula 11ª, actualización del saldo de crédito, del contrato de apertura de crédito simple y de constitución de hipoteca Infonavit. Es un derecho legal que al trabajador debe tener una información previa con una prueba pericial en materia de cálculo matemático financiera para saber qué interés se le va a cobrar en el crédito otorgado al trabajador, según la ley de transparencia y fomento a la competencia en el crédito garantizado. En su capítulo 2, información previa, artículo 5, ya que el interés legal que se le debe cobrar es una tasa que no será menor
del 4% anual sobre saldos insolutos, según el artículo 44 de la ley Infonavit, y no mayor al interés legal, que es el 9% anual, como lo establece el artículo 2395 del Código Civil Federal. La cláusula 11ª, actualización del saldo de crédito, impone al trabajador que acepte en el acto de firma del contrato que el saldo insoluto del crédito se incrementará en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal a partir de la fecha en que entre en vigor en el Distrito Federal el aumento que se trate de dicho salario, y por consiguiente el trabajador se obliga a pagar al Infonavit el saldo insoluto del crédito que resultare del ajuste que se hiciere conforme a lo antes mencionado. El Infonavit estipula, sin proporcionar una información previa, mediante un medio electrónico ubicado en dicho establecimiento y un folleto impreso, cuyo objeto será informar los términos y condiciones de los créditos garantizados a la vivienda, según el artículo 5 de la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, así como realizar, para información previa, un cálculo matemático financiero para saber qué interés se le va a cobrar en el crédito otorgado al trabajador, como lo menciona el 10º Tribunal del Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En la apertura de crédito con garantía hipotecaria, caso en que procede la unidad del contrato relativo por vicios del consentimiento. Se funda petición al juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso de la redacción de la cláusula 10ª, actualización del saldo de crédito del contrato de apertura de crédito simple y de constitución hipoteca del Infonavit, pues está cobrando un interés muy por encima de lo legal y se solicita reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal, que no debe ser menor al 4% ni mayor al 9% legalmente establecidos. Ya que la cláusula 11ª, actualización del saldo de crédito, no es legal, porque el Infonavit omite proporcionar información previa sobre la tasa de interés ordinaria moratoria y del costo anual total que se le cobrará mediante un cálculo matemático financiero del crédito otorgado, violando el artículo 5 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. Además, el trabajador es obligado a aceptar en este acto que el saldo insoluto del crédito se incremente en la misma proporción en que aumenta el salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal. Esta conversión del saldo del crédito al salario mínimo general no es legal, porque el concepto de salario mínimo general no es una moneda de curso legal con la que se tenga que hacer una conversión y que al hacerla incrementa el cobro de intereses, violando el artículo 7 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. Además dice que a partir de la fecha en que entre en vigor en el Distrito Federal el aumento de que se trate de dicho salario, y por consiguiente el trabajador se obliga a pagar al Infonavit el saldo insoluto del crédito, violando el artículo 5 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, pues lo obliga a pagar el ajuste que se hiciere conforme a lo antes estipulado, sin demostrar mediante una prueba previa en materia de cálculos matemáticos financieros que el interés del crédito no es menor al 4% que establece el artículo 44 de la Ley Infonavit, ni mayor al 9% que establece el artículo 2395 del Código Civil Federal, que dice que el interés legal es el 9% anual, y que además explica y garantiza que el interés convencional es el que fijan los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal, pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario de la
de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste, el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.